Welcome to Pro Español. Me llamo Sofía. Tengo 45 años. Hace muchos años trabajé para una familia muy rica. Su casa era grande y estaba llena de cosas hermosas. Había muchas habitaciones, jardines amplios y sillones suaves. Yo limpiaba la casa, fregaba los pisos y ayudaba en la cocina todos los días. Carlos era el padre, Valentina era la madre y Nico era su pequeño hijo. Me gustaba mi trabajo y me sentía feliz allí. Pensaba que me quedaría por muchos años. La familia tenía muchas cosas caras. Tenían lámparas de oro, platos de plata y cuadros antiguos. Valentina tenía muchos anillos, collares y relojes. Amaba mucho un reloj de oro. Lo usaba todos los días y lo mantenía siempre cerca de ella. Yo sabía que era muy importante para ella. Siempre tenía cuidado cuando limpiaba su habitación. Una mañana todo cambió. Valentina no podía encontrar su reloj de oro. Buscó en su habitación, pero no estaba allí. Buscó en la cocina y en el jardín. Le preguntó a Carlos y a Nico si lo habían visto. Luego me preguntó a mí. Le dije que no lo había visto. Me miró durante mucho tiempo. Sentí un frío por dentro. Esa tarde todo empeoró. Carlos me llamó al salón. Valentina estaba a su lado y Nico se escondía detrás de ella. Carlos habló con voz dura. Dijo que no podían encontrar el reloj. Dijo que confiaban en mí, pero ahora no estaban seguros. Intenté hablar, pero mi voz era débil. Carlos me dijo que debía irme de la casa. Dijo que debía marcharme y no volver. Valentina no me miró. Nico no dijo nada. Hice mi pequeña maleta. Me temblaban las manos. Quería llorar, pero no lo hice. Salí de la gran casa. Me senté afuera, en la calle, con mi bolso. No sabía a dónde ir. Me sentía pequeña y sola. La gente pasaba, pero nadie me miraba. Pensaba en la casa, en el jardín y en el pequeño Nico. Pensaba en los días felices que había perdido. Mientras estaba sentada allí, me preguntaba por qué creyeron que yo había tomado el reloj. Siempre fui amable y honesta. Limpiaba su casa como si fuera mía. Me encantaba trabajar allí, pero ahora pensaban que yo era una ladrona. Cerré los ojos y deseé que el día terminara. Me quedé en la calle por mucho tiempo, sintiéndome fría y cansada. El día pasaba lento y el sol se fue. Pensaba en dónde podría dormir esa noche. No tenía casa ni familia en la ciudad. Mi bolso era pequeño y liviano. Solo tenía algo de ropa y unas monedas. Me levanté y comencé a caminar, pero las piernas me pesaban y estaban débiles. Encontré una pequeña banca cerca de un parque. No era cómoda, pero al menos podía sentarme. Cerré los ojos e intenté dormir, pero mi mente estaba llena de pensamientos tristes. Extrañaba mi pequeña habitación en la gran casa. Extrañaba escuchar a Nico reír por la mañana. Al día siguiente me desperté temprano. Me dolía la espalda por haber dormido en la banca. Mi ropa estaba sucia y mi cabello desordenado. Caminé hasta un pequeño café y usé las últimas monedas que tenía para comprar un pedazo de pan. La mujer en el mostrador me miró con ojos fríos. Me senté cerca de la ventana y comí despacio. Más tarde, fui al mercado a buscar trabajo. Pregunté a muchas personas si necesitaban ayuda. Algunas personas dijeron que no,
y otras ni siquiera me respondieron. Un hombre que vendía manzanas me dijo que me apartara. Traté de mantenerme fuerte, pero se me rompía el corazón. Quería llorar, pero contuve las lágrimas. Caminé todo el día, pero no encontré trabajo. Esa tarde me senté de nuevo cerca del parque. Pensé en mi vida de antes. Pensé en Valentina y Carlos. Pensé en las manos pequeñas de Nico cuando me daba flores. Me preguntaba si me extrañaban. Tal vez se habían olvidado de mí rápidamente. Tal vez ahora eran felices sin mí. De repente, escuché una voz que decía mi nombre. Miré hacia arriba y vi a una mujer corriendo hacia mí. Era Valentina. Tenía la cara roja, llevaba un abrigo largo, y en su mano sostenía algo pequeño y brillante. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Me levanté, pero no sabía qué decir. ¿Por qué estaba ella aquí? ¿Qué quería de mí ahora? Valentina se acercó y extendió su mano. En su mano estaba el reloj de oro. No estaba perdido, nunca fue robado. Me miró con lágrimas en los ojos. Dijo que habían encontrado el reloj. Se había caído detrás de un sillón grande en la sala. Solo lo encontraron cuando movieron los muebles para limpiar. Dijo que lo sentía mucho por todo. Su rostro estaba lleno de tristeza. Miré el reloj y luego a Valentina. Me sentí feliz de no ser una ladrona, pero también me sentí triste por todo el dolor. Sentí rabia porque no confiaron en mí. Quería gritar, pero no dije nada. Valentina me pidió que volviera a trabajar. Dijo que me extrañaban. Dijo que Nico lloraba por mí todas las noches. Pero no dije nada, no tomé su mano, no me moví. Miré a Valentina de pie allí, con el reloj en la mano. Pensé en las palabras frías que me dijeron. Pensé en la larga noche que pasé en la banca. Pensé en cómo no me creyeron cuando dije la verdad. Quería perdonarla, pero no era fácil. Valentina habló de nuevo. Dijo que Carlos también se sentía muy mal. Dijo que Nico preguntaba por mí cada mañana. Me dijo que querían que volviera a la casa. Dijo que tendría de nuevo mi habitación, mi cama y mi trabajo. Prometió que nunca volverían a dudar de mí. Escuché sus palabras, pero me quedé quieta. No estaba segura de poder confiar en ellos otra vez. La confianza es fácil de romper y difícil de reparar. Es difícil volver a un lugar donde se rompió tu corazón. Valentina guardó el reloj en su bolsillo y se secó los ojos. Dijo que entendía si no podía perdonarlos. Dijo que solo quería que yo supiera la verdad. Su voz era suave y llena de lágrimas. Pude ver que de verdad lo sentía, pero yo todavía sentía frío por dentro. Pensé en encontrar un nuevo lugar donde la gente confiara en mí. A veces es mejor seguir adelante que regresar. Valentina esperó a que yo dijera algo. Abrí la boca, pero no salieron palabras. Solo negué con la cabeza lentamente. Tomé mi bolso y comencé a alejarme. Escuché que Valentina volvió a decir mi nombre, pero no me di la vuelta. Necesitaba encontrar un nuevo camino, uno mejor. No sabía dónde dormiría esa noche. No sabía dónde trabajaría. Pero sabía una cosa. Sabía que quería un nuevo comienzo. Pasé frente a una pequeña tienda con una ventana brillante. Dentro, una mujer ponía pan en cestas. Parecía amable y ocupada.
La observé por un momento. Tal vez podría encontrar trabajo allí. Quizás era una señal. Abrí la puerta de la pequeña tienda. La mujer detrás del mostrador levantó la vista y me sonrió. Su sonrisa era amable y suave. Caminé lentamente hacia el mostrador y dije hola. Le pregunté si necesitaba ayuda. Le dije que podía limpiar, cargar cestas y ayudar con los clientes. La mujer se llamaba Ana. Dijo que tenía la panadería con su esposo, Fausto. Miró mi rostro cansado y mi ropa sucia por un momento. No dijo nada. Yo esperé y tuve esperanza. Luego dijo que podía ayudar a limpiar la panadería por las mañanas. Dijo que no sería mucho dinero, pero que también podría tener comida y un lugar donde dormir. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero rápidamente bajé la mirada y dije, gracias. Ana me mostró una habitación pequeña detrás de la panadería. Tenía una camita, una mesa y una pequeña ventana. No era grande ni bonita como mi antigua habitación, pero era cálida y segura. Puse mi bolso en el suelo y me senté en la cama. Me sentía muy cansada, pero también un poco más fuerte. Ahora tenía un lugar donde quedarme. Tenía una oportunidad para comenzar de nuevo. Esa noche dormí profundamente por primera vez en muchos días. A la mañana siguiente me desperté temprano. Me lavé la cara y me peiné el cabello. Quería verme limpia y lista. Barrí el suelo, limpié las mesas y lavé las ventanas. Ana sonrió al ver mi trabajo. Dijo que era rápida y cuidadosa. Su esposo, Fausto, también sonrió y me dio un pedazo de pan recién horneado. Me sentí feliz otra vez. Ya no era una chica perdida. Ana y Fausto nunca me hablaron con voces frías. Confiaban en mí. Una tarde, después de un largo día de trabajo, Ana se sentó conmigo. Me preguntó sobre mi pasado. Le conté un poco sobre la familia rica, el reloj perdido y cómo me habían echado. Ella escuchó con atención y dijo que a veces las personas cometen errores. Dijo que las buenas personas también pueden sufrir por los errores de otros. Me sentí un poco mejor al oír sus palabras. Empecé a sonreír más. Una tarde, mientras limpiaba la ventana, vi a Nico al otro lado de la calle. Sostenía fuertemente la mano de su madre. Valentina estaba a su lado, mirando la panadería. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron. Sentí que el corazón me dio un salto. Nico agitó su pequeña mano hacia mí. Valentina sonrió con tristeza. Luego se alejaron entre la gente de la calle y los vi marcharse sin decir una palabra. Me quedé junto a la ventana por mucho tiempo. Pensé en correr tras ellos. Pensé en llamarlos por su nombre, pero no hice nada. Sabía que ya no era la misma chica. Había cambiado. Mi vida había cambiado. A veces el amor no es suficiente cuando la confianza se rompe. Limpié la ventana lentamente y volví a mi trabajo. Ana vio que estaba callada. No me hizo ninguna pregunta. Solo sonrió y dijo, «Estás a salvo aquí». Le sonreí y respondí, «Gracias». Sabía que no todos necesitaban conocer mi pasado. Lo que importaba ahora era mi futuro. Con el paso de los días, la panadería se volvió más concurrida. Una tarde, Fausto se acercó a mí con un pequeño sobre. Dentro estaba el salario de mi primera semana. Sostuve el dinero en mis manos y me sentí feliz. No era mucho, pero era mío. Lo había ganado con mi propio trabajo. Decidí guardarlo con cuidado.
Soñaba con alquilar algún día mi propia habitación, quizás incluso abrir mi propia panadería. Aunque mi corazón aún tenía algunas cicatrices, me sentía fuerte. Había pasado por el dolor y había construido una nueva vida para mí. Una tarde soleada, mientras acomodaba flores en la tienda, vi una carta sobre la mesa. Tenía mi nombre escrito. La abrí con las manos temblorosas. Ella escribió sobre Nico, escribió sobre cuánto me extrañaban, escribió sobre el arrepentimiento, me preguntaba si algún día podría visitarlos. Sostuve la carta en mis manos durante mucho tiempo. Podía escuchar la voz de Valentina en cada línea. Podía ver las pequeñas manos de Nico extendiéndose hacia las mías. Doblé la carta y la guardé en el bolsillo. Necesitaba tiempo para pensar. Esa noche le conté a Ana sobre la carta. Cuando terminé, ella simplemente dijo: «Sigue a tu corazón». Sus palabras se quedaron en mi mente toda la noche. Sabía que no podía quedarme atrapada en el pasado. Había construido una nueva vida, pero la vida antigua aún era parte de mí. A la mañana siguiente hice una pequeña maleta. Me puse mi mejor vestido y me peiné con cuidado. Le dije a Ana y a Fausto que estaría fuera por un día. Ellos sonrieron y me desearon suerte. Empecé a caminar. Mi corazón latía con fuerza. Cuando llegué a la gran casa, me quedé frente al portón durante mucho tiempo. Luego toqué el timbre y esperé. Valentina abrió la puerta. Se hizo a un lado para dejarme entrar sin decir nada. Nico corrió hacia mí y me abrazó con fuerza. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Valentina nos miraba con los ojos húmedos también. Ella me dijo que lo sentía, una y otra vez. Dijo que nunca debió haber dudado de mí. Yo escuché en silencio. Perdonar no es fácil, pero es posible cuando los corazones están abiertos. Nos sentamos en el jardín y tomamos té. Nico me mostró sus juguetes y me habló de la escuela. Valentina me preguntó sobre mi vida en la panadería. Le hablé de Ana y Fausto y de la bondad que encontré allí. Se sentía extraño, pero agradable, estar sentada allí de nuevo. Cuando el sol empezó a ponerse, me levanté para irme. Valentina me preguntó si quería quedarme a cenar, pero le dije que no. Necesitaba volver a mi nuevo hogar. Abracé a Nico y besé su frente. Le estreché la mano a Valentina y sonreí. No sentía rabia ni tristeza, solo paz. Pensé en el reloj perdido, en la confianza perdida y en el hogar perdido. Pero también pensé en lo que había encontrado: fortaleza, bondad y una nueva familia. A veces, perder algo te muestra lo que realmente importa. No olvides darle like a este video y suscribirte al canal para más historias.